La Sociedad Paceña de Pediatría, junto al Colegio Médico Departamental de La Paz, les da la más cordial bienvenida. Esta noche, en la plataforma de Droguería INTI, con el último curso del módulo de Neurología Pediátrica. Voy a dar paso al doctor Gastón Smith, quien es el coordinador de esta sesión para hoy. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctor, adelante. Bueno, quiero dar la bienvenida a todos los participantes, en especial a nuestra invitada, la doctora Kerima Acevedo, y a los panelistas, el doctor Gunter Paz y el doctor Escobar. Hoy culminamos el módulo de neurología pediátrica. Han sido 8 semanas donde hemos compartido temas de interés para la pediatría desde la neurología pediátrica. Me voy a permitir presentar a nuestra expositora. Ella es la doctora Kerima Acevedo. Por favor, el primer slide. La doctora es neuróloga infantil por la Pontificia Universidad Católica, es médico cirujano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, realiza la especialización y subespecialización, especialización en pediatría y la subespecialización en neurología pediátrica en la Universidad de Chile, y luego posteriormente hace una capacitación de alta especialidad en neurofisiología y epilepsia, también en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella es una persona muy dedicada al tema de la epilepsia, una experta en epilepsia, y va a ser un placer compartir con ella. Como primer panelista tenemos al doctor Gunter Paz. Él es médico cirujano por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba. Es especialista en neurología infantil por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y además avalado por el Consejo Mexicano de Neurología. Y además tiene una especialidad en neurología de adultos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez, y además está certificado por la Academia Mexicana de Neurología. Actualmente es docente titular de la Cátedra de Neurología en la Universidad Mayor de San Simón, es neuropediatra de la Caja Nacional de Salud y neurólogo consultor en el Hospital Belga y paz presidente de la Sociedad Cochabambina de Neurología. Y nuestro otro panelista es el doctor Edil Escobar Mendoza, un excelente amigo con el que tengo el gusto de compartir la práctica en el hospital. Es médico, tiene la formación de médico cirujano en la Universidad de San Andrés. Tiene la especialidad de pediatría en la Caja Nacional de Salud, en el Hospital Materno Infantil. Posteriormente, la subespecialidad de neurología pediátrica en el Hospital Federico Gómez. Y además tiene una especialidad en neurofisiología en el Instituto Velasco también de la Ciudad de México. Además es docente de la residencia de pediatría y docente de la residencia de neurología infantil en el Hospital Materno Infantil de nuestra ciudad. Es miembro activo de la Sociedad Paceña de Pediatría y también miembro activo de la Sociedad Boliviana de Neurología. Sin más preámbulos, vamos a pedir a la doctora Kerima Acevedo que nos comparta su presentación sobre el tema, un tema muy apasionante como es el de la epilepsia en niños. Hola, doctor Schmidt, y hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Y antes que nada, un saludo fraterno desde Chile, en especial en este tiempo en que hemos estado tan separados, tan aislados por la pandemia. Quizás una de las cosas buenas es que aprendimos que podíamos hacer este tipo de cursos webinar online y creo que ha sido una tremenda ganancia para todos los especialistas. Gracias por la invitación y me pidieron que hablara de epilepsia. Conversé un poco con la doctora Jaldín pensando en qué presentar y dentro de eso y sabiendo que la doctora Marta Hernández habló de primera crisis y de crisis febril, nos inclinamos entonces un poco para hablar de epilepsia y de encefalopatía, que es un área muy particular, ¿no es cierto?, de la neurología pediátrica y la epilepsia infantil, y que me parece muy importante
que revisemos especialmente porque los pediatras, que muchos de ustedes hoy son pediatras, son la primera línea en la atención de nuestros niños. Y conversar cuáles son las nuevas clasificaciones y propuestas de la Liga Internacional contra la Epilepsia, cuál es la relación o cuál es la importancia de las encefalopatías en neuropediatría, y escogí dos en particular que me parecen muy importantes, como son el síndrome de West y los espasmos infantiles, y la epilepsia centrotemporal de la infancia. La epilepsia en el niño es una patología muy prevalente, muy importante, concentrando su mayor incidencia en los niños menores de 5 años. La incidencia se ha descrito, no tenemos estudios importantes epidemiológicos en Latinoamérica, de 195 por 100.000 recién nacidos vivos, y en general en los países que estamos todavía en desarrollo hay mayor tasa de epilepsias adquiridas por causas, ¿no es cierto?, sintomáticas. Sin embargo, tenemos que saber que los niños que debutan con epilepsia precozmente tienen un mayor riesgo o una alta tasa de compromiso cognitivo, conductual o de refractariedad, ¿no es cierto?, y mortalidad. Esto son un par de trabajos que se han publicado recientemente, y básicamente lo que yo les quería mostrar es lo que sabemos, ¿no es cierto?, que antes de los 5 años, este es un estudio noruego, la tasa de debut o de incidencia es muy alta en los primeros años y especialmente en el primer año de vida, y esto toma distintos tipos de eventos, pero la curva verde, perdón, es epilepsia, y también otro tipo de crisis se concentran en los primeros años de vida y se describe esta U invertida de los extremos de la vida. Desde el punto de vista de las clasificaciones en los últimos años es importante, ¿no es cierto?, saber y entender qué es lo que se habla y cómo se ha ido cambiando la terminología, y a partir, ¿no es cierto?, de la primera clasificación importante, que fue el año 1981, se hablaba de crisis parciales, después se habló de focales, la generalizada, y se hablaba del término simple y complejo. Y eso cambió, y el 2017 salieron, a partir de 2017 y un poquito antes, 3 trabajos muy importantes que organizaron el conocimiento en epilepsia. Tenemos la clasificación operacional, ¿no es cierto?, los tipos de crisis y cómo tenemos que hablar de los inicios focales, generalizados o de inicio desconocido, ya sea porque no sabemos cómo inician, porque no lo hemos visto o porque algunas todavía no son clasificables. Y lo que era antes la generalización secundaria se describe ahora como la progresión de focal a bilateral tónico-clónica. Y eso es lo que son la clasificación, ¿no es cierto?, de las crisis, pero también ahora se ha tratado de clasificar mejor las epilepsias. ¿Y por qué es importante? Para tener un lenguaje común que podamos aplicarla en clínica diaria, para tener términos más claros y entendibles para los pacientes. Porque aunque para nosotros resultaba muy sencillo, a mí me acomodaba mucho el hablar de simple y complejo, hay pacientes que entendían que decir simple era más fácil, que una epilepsia que tenía el apellido compleja era más difícil, y por eso que hay un desafío en que nosotros nos acostumbremos, ¿no es cierto?, a usar estos nuevos términos. Pero ¿qué puntos son importantes de destacar? Hay que hacer un diagnóstico del tipo de crisis, del tipo de epilepsia, y en pediatría es muy importante el síndrome epiléptico y lo vamos a abordar un poquito más en detalle. Destacar que siempre tenemos que buscar la etiología y puede haber más de una causa que explique una epilepsia, y este concepto en el que también me voy a centrar un poquito más, que es el de la encefalopatía epiléptica o el desarrollo, que es tan propia de nuestra área de trabajo. Y la clasificación, ¿no es cierto?, parte ahora hablando de lo que son las crisis. A partir de eso, tratar de, ¿no es cierto?, hablar de qué tipo de epilepsia tenemos y finalmente llegar, ojalá, a clasificar un síndrome epiléptico. Y en paralelo, establecer qué comorbilidades pueden tener estos pacientes, motoras, cognitivas, del desarrollo, del aprendizaje, y la etiología en estas 6 categorías. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que tiene una esclerosis tuberosa, nosotros podemos decir que tiene una causa estructural, porque va a tener túberes, ¿no es cierto?, o lesiones en el sistema nervioso central, pero también tiene una causa genética porque sabemos que tiene una mutación asociada. Ahora, en estos momentos estuvo publicada y abierta a comentarios hasta el mes de julio la propuesta
de la clasificación y definición de los síndromes epilépticos que inician en la infancia. Y eso debiera ser publicado en los siguientes meses. Está todavía como propuesta en la página de la Liga Internacional de la Epilepsia. ¿Y qué es un síndrome epiléptico y por qué es tan importante? Porque son epilepsias que tienen características clínicas que son comunes y electroencefalográficas. Y eso lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo, y uno agregaba, y esto ya se empieza, ¿no es cierto?, a consolidar, que vienen apoyadas generalmente por hallazgos específicos, ya sea estructurales. La genética cada vez está jugando un rol mayor porque podemos, ¿no es cierto?, encontrar causas identificables, metabólicas, inmunes, reconociendo esta columna que yo les mostré, ¿no es cierto?, de categorías etiológicas. Y además estos síndromes, ¿qué van a tener? Una presentación edad dependiente, comorbilidades que son características, un pronóstico conocido en términos de cómo van a responder a los tratamientos, cómo van a evolucionar, si van a mejorar o no, y a través de eso se va a poder orientar el mejor tratamiento. Existen distintas categorías, se habla de las epilepsias idiopáticas, por ejemplo, generalizadas, en algún momento también se hablaba de la genética, y tenemos, ¿no es cierto?, las conocidas epilepsia ausencia, la mioclónica, y más adelante nos vamos a detener en estas, que eran o son las focales autolimitadas. Y lo que nosotros conocíamos como epilepsia antes rolándica, después se empezó a hablar de la centro temporal de la infancia, en algún momento tenía, ¿no es cierto?, el término benigno, después se le quitó, y eso lo vamos a hablar, y ahora se plantea en inglés hablar de selects, y vamos a ver cómo vamos a poder llamarla, ¿no es cierto?, en español, y que sería esta epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales. Ahora, ¿por qué es importante hablar de síndrome epiléptico? Porque en un tercio de los casos, más o menos en los niños, vamos a poder definir un síndrome, y eso lo vamos a hacer a través de la historia, ¿no es cierto?, la edad del niño, los antecedentes, qué tipo de crisis presentan, cómo evolucionan, cómo es su desarrollo, cuáles son las características del electro y de los otros exámenes que nosotros podemos realizar. Ahora, en forma específica en esta propuesta que se hace, se habla, ¿no es cierto?, de las encefalopatías epilépticas y el desarrollo. Es un término que se empezó a trabajar alrededor del 2010, en que se reconoce que la actividad epileptiforme o las crisis epilépticas contribuyen por sí mismas a producir un compromiso cognitivo, conductual o del desarrollo por sobre lo que uno esperaba la causa que produce la epilepsia. Estos pacientes tienen actividad epileptiforme frecuente en el electroencefalograma, con un compromiso del desarrollo y o frecuentemente una regresión. Antes se hablaba de encefalopatías epilépticas y ya el 2017 se le agregó el término desarrollo, porque muchos de estos niños tenían un desarrollo anormal o tienen un desarrollo anormal que es secundaria a la etiología, además del que le agrega la encefalopatía epiléptica, por ejemplo, un síndrome de Dravet, en que las descargas epilépticas y las crisis comprometen a los niños, pero la mutación genética del Dravet agrega, ¿no es cierto?, un compromiso del desarrollo. Ahora, entrando, y yo elegí dos encefalopatías que a mí me parecen muy importantes. Una es el síndrome de West y los espasmos infantiles, y probablemente muchos de ustedes han escuchado sobre la descripción inicial que hizo el doctor West en una carta al Lancet en el siglo XIX, en que describió a un paciente que tenía bamboleos con movimientos alternados, que eran los que hoy conocemos también como los espasmos epilépticos, ¿no es cierto?, presentados en salva, y que además tenía un marcado retroceso del desarrollo psicomotor del niño, que además coincidió con que era su hijo. ¿Y cuál es la tríada diagnóstica del síndrome de West? Y creo que es fundamental que todos quienes trabajamos con niños lo conozcamos: los espasmos infantiles, la ipsarritmia y el retraso del desarrollo psicomotor. Vamos a hablar de síndrome de West cuando están estos tres elementos presentes y cuando no se encuentran todos juntos, sino que la clínica de espasmos, la ipsarritmia, podemos hablar solo de espasmos y no de West. Son niños que pueden haber tenido un desarrollo normal previo
y que asociado o en un periodo relacionado a la presencia de estas crisis tipo espasmo, presentan, ¿no es cierto?, un compromiso de su desarrollo. Tengo acá algunos comentarios respecto a los espasmos y por qué es tan importante reconocer. Presentan estos, ¿no es cierto?, espasmos flexores, generalmente así en flexión, a veces en extensión o mixtos, ¿no es cierto?, que duran 1 o 2 segundos, que pueden ser muy sutiles, a veces con solo una pequeña caída de cabeza, pero que llevan a consultar muchas veces a los padres o a los familiares al pediatra, y que pueden ser confundidos con cólicos del lactante, con un reflejo de moro exacerbado, con una reacción de sobresalto. Y eso puede producir un retraso en el diagnóstico de semanas o incluso meses, con un impacto muy importante en el desarrollo de estos niños. Es frecuente que se asocien como salvas al despertar, ¿no es cierto? Y a veces pueden asociar otras crisis epilépticas en el mismo periodo, dependiendo la causa, antes o después. Les voy a mostrar un par de videos que son de pacientes que tengo en control, cuyos papás me autorizaron mostrarlo. Y parece que la ley de Murphy dice que el video que yo había probado no va a correr. Voy a tratar de buscarlo rápido porque me parece bonito revisarlo. Esto es un niño que justamente, no, este controlé hace un par de semanas. Perdonen que no haya tenido abierta la carpeta, pero probé el video hace un rato y corría. Este es el primero que les quería mostrar. Es un niño que tiene un síndrome de Down y vamos a quitarle el volumen. Y ustedes ven que hizo un espasmo. Él está recostado en su cama. Y mientras está jugando, uno ve un movimiento brusco, como de sobresalto, en que, ¿no es cierto?, levanta los bracitos y en algunos también las piernas. Ahí. Aquí se vio más como de llevar los brazos hacia la línea media. Pero ustedes ven que puede ser sutil. Les voy a mostrar otro. ¿Y por qué es importante? Este es un niño que llevo varios meses tratando, ha sido sumamente difícil, también tiene síndrome de Down, que son niños que exquisitamente presentan West, y van a ver que lo único que hace es un movimiento ocular, en que los ojos van hacia arriba, y uno podría pensar que estos no son espasmos, pero algunos niños debutan con esto, otros lo hemos visto en la evolución, ahí, ese es un espasmo epiléptico, ahí. Y la verdad es que tengo certeza que son de este tipo ahí, porque mientras este niño tenía este patrón que la mamá reconoce, hemos hecho electroencefalograma y persiste, ahí hizo otro, con patrón de ipsarritmia. Ahí tiene otro. Entonces ustedes ven que son realmente a veces sutiles y no tan acentuados como uno está acostumbrado a ver. Y este es otro niño. Y ustedes ven que también de repente hace ahí un sobresalto y un movimiento sutil en que también eleva los ojitos. Ahí está. Este es un niño que inicialmente había respondido a la terapia con vigabatrina y que después recayó. Él se estudió completo, le hicimos resonancia, estudio genético, metabólico, salió todo normal y en este momento, ahí lo ven, respondió, gracias a Dios, al tratamiento y está con un desarrollo absolutamente normal. Desde el punto de vista del electroencefalograma, esto es el aspecto que tiene el electroencefalograma de sueño normal de un niño. Este patrón de ipsarritmia que yo les comento es de los patrones más feos que nosotros vemos en electroencefalografía pediátrica, y lo ven acá. Es un electro que habitualmente nosotros leemos a 7 microvolts, tiene que ser leído a 30 por el alto voltaje, tiene estas atenuaciones que llamamos de voltaje,
con descargas epilépticas aquí multifocales en distintos lugares y en el que se pierde completamente la estructura de base normal. Aquí tienen otra muestra, este es otro niño a los 11 meses, así es como se ve a 7 microvolts, en que realmente uno no puede identificar mucho lo que se ve. Esta es la misma niña, que en este caso tenía una lesión, una malformación estructural, se operó una vez que se hizo el diagnóstico, se ve aquí muy deprimido de voltaje todavía, bastante lento al otro lado en la poscirugía, y ustedes ven que cuando ya tiene 3 años, 4 meses, vemos descargas epilépticas frecuentes en el lado izquierdo, que fue el lado operado, pero que está desconectado, no tiene crisis, y en el lado derecho se ve una actividad normal con un poco de impregnación farmacológica por los medicamentos que todavía está utilizando, pero en la que el patrón de hiperritmia desapareció. ¿Qué pasa con el síndrome de West o con los espasmos infantiles? Tenemos que buscar las etiologías, tenemos de múltiples tipos, desde vasculares, genéticas, ¿no es cierto? La encefalopatía hipóxico-isquémica juega un rol importante y más o menos en un 60% de los niños vamos a encontrar una causa, pero tenemos un tercio que no la tienen y en 26% encontramos más de una etiología. Ahora, iba a buscar, la verdad, las tasas de acuerdo a su instituto de estadísticas y les pido disculpas que realmente no alcancé a hacerlo, pero es muy importante hacer el diagnóstico precoz porque eso va a determinar, tanto desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento, un mejor pronóstico y evolución. Es una patología que es muy propia del lactante, la hemos visto en niños un poquito mayores, pero el pico es alrededor de los 6 meses, y la incidencia va desde 2.9 a 4.3 por 10.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en niños varones y nosotros en la última estimación que hicimos un trabajo que les voy a contar, calculamos que en Chile debiéramos tener 135 niños al año con síndrome de West. Y es por ello que durante el año pasado, en el marco del Ministerio de Salud y de la Sociedad de Neurología Infantil, desarrollamos un protocolo de diagnóstico y manejo de espasmos infantiles. Eso está próximo a ser, digamos, aprobado y publicado por el Ministerio de Salud, ya fue revisado. ¿Y cuáles fueron los objetivos? La verdad que quisimos buscar mejorar la calidad de atención de los niños que tienen espasmos infantiles por la importancia y trascendencia que tiene diagnosticarlo precozmente, de modo de actualizar el diagnóstico, buscar cuál es el estudio etiológico y la importancia y la implicancia terapéutica en el pronóstico de estos niños. Y de este modo estandarizar a lo largo de nuestro país cuáles son los conceptos electroencefalográficos, de diagnóstico y de neuroradiología para el estudio. ¿Qué alcances tiene esta guía y qué es lo que esperamos que suceda con ello? Que el tratamiento farmacológico alcance a toda la población residente en nuestro país menor de 24 meses y que tenga espasmos infantiles, de modo de relevar la importancia que tiene implementar el tratamiento antes de un mes que hayan iniciado los espasmos. O sea, realmente queremos que estos niños se busquen activamente, ahí la atención primaria tiene un rol fundamental, ¿no es cierto?, en pesquisar a estos niños y que se deriven rápidamente, idealmente a neurólogo infantil, pero en lugares lejanos, sino que lleguen a los pediatras y que ellos puedan hacer la primera aproximación. Saber que los espasmos, como les comentaba, a veces pueden presentarse sin ipsarritmia, esos son casos difíciles que deben ser derivados al especialista para poder estudiarlos mejor y definir, ¿no es cierto?, este desafío clínico de modo de tratarlos adecuadamente. No olvidar esta tríada diagnóstica que yo les mostré, que es parte del síndrome de West. Y en ese sentido, una de las cosas que nosotros ponemos de relevancia en esta guía clínica es que hay que seguir, sospechar y evaluar muy exhaustivamente a los pacientes que tienen factores de riesgo para hacer síndrome de West o espasmos infantiles. Todavía está en discusión, ¿no es cierto?, cuáles son los pacientes que debieran estar en seguimiento, pero nosotros sabemos que los niños con síndrome de Down exquisitamente pueden hacer
el síndrome de West, los niños con esclerosis tuberosa, aquellos que han tenido encefalopatía hipoxicoisquémica, prematuros que tuvieron crisis epiléptica, niños que han tenido meningitis, ¿no es cierto?, en un periodo precoz, un parto difícil, son pequeños que debieran estar, ¿no es cierto?, en observación pediátrica rigurosa y frente a la sospecha, ¿no es cierto?, estudiarse. ¿Y por qué? Porque estamos contra el tiempo, porque el tratamiento es una urgencia neurológica, porque deben ser referidos y lo que queremos es proteger de la mejor forma la reserva o el pronóstico en neurodesarrollo de esos niños. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Cesar los espasmos, mejorar el electroencefalograma de este patrón tan caótico que se llama ipsarritmia, idealmente no más de 2 semanas, evitando la recaída. El tratamiento incluye, ¿no es cierto?, por supuesto, el tratamiento farmacológico con corticoides y vigabatrina. Hoy se preconiza que sea ojalá asociado, de acuerdo a las últimas publicaciones. Yo sé, estuve conversando con Vilma, que son medicamentos que no están tan disponibles, pero me pareció súper importante conversar con ustedes y relevar esto, porque creo que son luchas que tenemos que dar, ¿no es cierto?, por nuestros pacientes. Esta es la segunda línea y existen pacientes como el que yo les comentaba en el electroencefalograma que les mostré, que pueden ser candidatos a algún tipo de cirugía o requerir dieta cetogénica. Parece que no estábamos en pantalla completa, disculpen. Ahora, la ACTH, que es la hormona, ¿no es cierto?, adrenocorticotropa, es el tratamiento de elección por vía inyectable con inyecciones de depósito. Nosotros tuvimos un problema en términos de que aumentó mucho el precio que teníamos y se multiplicó por más de 10 veces por el laboratorio que la traía, y eso ha sido un tremendo problema. Y además, a través de la Liga Chilena contra la Epilepsia, hemos tenido que importarla desde Argentina en los últimos años y hemos tenido quiebre de stock, lo que ha afectado la evolución de nuestros pacientes. La vigabatrina es la primera alternativa en esclerosis tuberosa. Nosotros la tenemos disponible en el país mayoritariamente a través de las farmacias de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Hay en algunos hospitales también en su farmacia, y esperamos que se sancione y se apruebe esta guía, porque eso permitiría que ya sea norma que todos los pacientes del país accedan por protocolo a este tratamiento. Lamentablemente la prednisona es poco eficaz, no tiene un buen paso al sistema nervioso en los niños pequeños, en los lactantes, y la prednisolona oral es una estupenda alternativa. En Colombia, por ejemplo, está disponible, en Chile no la tenemos y es algo que a nosotros nos interesa mucho y la incluimos en la guía porque nos interesa que llegue. Porque además, lamentablemente, los fármacos antipilépticos estándar no han mostrado eficacia como alternativa de primera línea. Les voy a mostrar 3 casos clínicos de pacientes que tuvieron distintas complejidades. Este es un niño que de hecho controlé ayer. Él fue un niño prematuro que tuvo crisis neonatales, que fue tratado con fenobarbital y con levetiracetam, que tuvo un compromiso importante con leucomalacia y hemorragias intraventriculares bilaterales, que además hizo varias complicaciones del prematuro. Por lo tanto, su neurólogo tratante, la verdad es que hizo un seguimiento neurológico muy estricto y con electroencefalogramas, porque era un niño que tenía riesgo de evolucionar con espasmos. Y efectivamente, a los 9 meses de edad, 6 meses de edad gestacional corregida, tuvo un patrón de ipsarritmia. ¿Y qué pasó? Se le indicó vigabatrina, tuvo resolución transitoria, pero posteriormente recae. Se le indicaron 6 dosis de ACTH, se le agregó o se le subió la dosis de vigabatrina, se agregó ácido valproico, sin embargo el niño no respondió. Y esa fue una de las épocas en que nosotros tuvimos quiebre de stock en Chile de ACTH. No había disponible y lo refirieron a nuestra institución para probar si podíamos hacer dieta cetogénica. Afortunadamente para esta familia, la madre trabajaba en la Cancillería de Chile y ella pudo viajar a Argentina a comprar la ACTH, cosa que no es algo común para todo el resto
de los niños en el país y en muchas partes, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, y lo que hicimos fue aumentar un poco la dosis y prolongarla. ¿Y qué pasó con este niño? La verdad es que después que inyectamos la CTH, ¿no es cierto?, por segunda vez, el electro mejoró, evolucionó con actividad epileptiforme multifocal y de distinto tipo, pero la verdad es que este niño en este momento tiene una epilepsia sintomática estructural, ya lleva más de un año sin crisis, tiene un retraso del desarrollo psicomotor global, tiene una parálisis cerebral, está en rehabilitación multidisciplinaria, pero desde el punto de vista de su epilepsia, Dios mediante, se ha portado bien y logramos controlar los espasmos. Este es otro paciente, este niño tiene un síndrome de Down. Tengo muchos pacientes con síndrome de Down porque nosotros tenemos un centro de referencia para manejo con estos niños. Y fue un niño prematuro de 35 semanas que tuvo un periodo perinatal complicado porque tuvo enterocolitis, fue dado de alta y también a los 6 meses, en enero del año pasado, se le diagnosticó un síndrome de West. Este niño se empezó a tratar con vigabatrina, siguió con ipsarritmia y pudimos partir, había sido un poco difícil, pero pudimos partir con ACTH. En algunos lugares la ACTH se parte en forma hospitalizada y la verdad es que nosotros la estamos colocando ambulatoria, con controles de presión arterial, con seguimiento de glicemias y nos ha ido muy bien. Sin embargo, a pesar de eso, este niño siguió con ipsarritmia, agregamos ácido valproico, había recibido estas 6 dosis de ACTH, entonces evolucionó en forma refractaria, aquí ya estábamos con pandemia, además colocamos 10 dosis más de ACTH en dosis mayor, manteniendo las otras terapias y de acuerdo a lo que dice nuestra guía, agregamos e iniciamos dieta cetogénica. Sin embargo, este niño persistió todo este tiempo, ¿no es cierto?, con ipsarritmia, los espasmos eran oculares y además hizo unas crisis focales. Habíamos iniciado topiramato, que yo les mostré que está, ¿no es cierto?, mencionado en la guía como dentro de las segundas o terceras líneas, y cuando ya estábamos desesperadas, le estábamos suspendiendo la dieta cetogénica para hacer otro pulso más de ACTH. La verdad es que estábamos ahí en duda qué hacer, y mientras suspendíamos, ¿no es cierto?, un poco la vigabatrina, retirábamos la dieta, le dejamos un poquito de clobazam, y la verdad es que este niño en 7 días respondió a la ipsarritmia. No es un medicamento que esté descrito para el uso de espasmos, pero tengo que decir que mi experiencia me ha funcionado. Tengo algunos niños que se han sedado, pero lo hemos logrado. Así que lo planteo como una alternativa de tratamiento que puede estar más a mano, y mientras uno no encuentra otros medicamentos, creo que la benzodiazepina puede ser una buena alternativa. ¿Cuáles son los factores de buen pronóstico en nuestros pacientes? La etiología idiopática, el desarrollo psicomotor normal previo a los espasmos o al síndrome de West, que no tengan otro tipo de crisis, y esto lo quiero relevar y me interesa que sea como el mensaje para la casa, que hayan tenido un periodo corto de espasmos antes y la respuesta precoz al tratamiento implementado. Cambiándonos de tema y pensando en otro tipo de encefalopatía que es más sutil, no tan evidente y que el que busca no la encuentra, es el estatus eléctrico del sueño y cuál es la relación que puede tener la epilepsia centrotemporal de la infancia, que yo les comentaba que ahora se propone llamar SELECT, en los niños. Sabemos que la epilepsia centrotemporal, antes llamada rolándica, ¿no es cierto?, corresponde a una epilepsia frecuente, casi hasta un 10% de las epilepsias en los niños, en los escolares, ¿no es cierto?, habitualmente resuelta ya en la adolescencia. Son crisis, ¿no es cierto?, de la mitad inferior de la cara, con mioclonías de la cara, disartria, ¿no es cierto?, dificultad para hablar, generalmente cuando se están quedando dormidos, durante el sueño, al despertar, o generalizadas en la madrugada, tal vez porque no hay identificación de la primera etapa focal de la crisis. Un alto porcentaje, ¿no es cierto?, más o menos un 16% puede hacer una parálisis de TOD, y algunos niños presentan crisis únicas,
¿no es cierto?, un 20% y algunos solo en vigilia. ¿Y por qué es importante lo de la crisis única? Porque a veces algunos de estos niños no se tratan y puede uno mantener un manejo expectante. Tienen un electroencefalograma que es muy característico, con puntas que llamamos estereotipadas, que aumentan mucho en el sueño. La resonancia se describe normal, la verdad es que como es una epilepsia focal, uno tiende a tratar de hacerla, pero no es necesario en realidad, si no está disponible, realizarla en todo paciente. Yo diría que el escáner no tiene un rol porque tiene poca resolución. Y el tratamiento, uno puede plantear observar después de una primera crisis, quizás dejar una benzodiazepina de rescate para indicar el manejo domiciliario o prehospitalario en caso de recurrencia. Sin embargo, eso en estos momentos es un problema grave. Yo creo que en Bolivia está sucediendo lo mismo que nosotros. Hay un quiebre mundial de benzodiazepina por el alto uso que se está haciendo para sedación en los pacientes con COVID, y en particular en nuestro país están todas las reservas de benzodiazepinas, midazolam, básicamente, pero también diazepam, derivado al uso hospitalario, y ya no lo podemos encontrar en estos momentos disponibles fuera de los hospitales. Lo importante además en esta epilepsia es que se asocian con dificultades escolares, pero esto es lo que yo les quiero destacar, que algunos de estos niños pueden tener una evolución atípica hacia una encefalopatía especial, que es la que nosotros llamamos el ESIS, o estatus eléctrico del sueño, que se subdivide en Landau-Kleffner y en el síndrome espiga-onda continua del sueño. ¿En qué consiste esto? Es una encefalopatía en que se activa mucho el electroencefalograma en el sueño, asocia el compromiso encefalopático, o sea, una regresión del desarrollo. Es global en la espiga onda continua del sueño, y en el Landau-Kleffner afecta en forma especial el lenguaje. Hay distintos tipos de etiología y se plantea que la carbamazepina y la oxcarbazepina podrían tener un rol en empeorar o ayudar a que aparezca esta evolución atípica de la epilepsia centrotemporal. Requiere el diagnóstico de esta encefalopatía hacer estudios de sueño prolongado, y yo sé que eso es una dificultad en todas partes. Nosotros prácticamente ningún hospital de Chile cuenta con estudios prolongados, y a veces el diagnóstico se hace solo con electros cortos de 40 minutos, a veces de 1 o 2 horas. Pero es importante llegar al sueño profundo para poder evaluarlo adecuadamente. Requieren evaluación neuropsicológica. El tratamiento de la epilepsia centrotemporal se puede hacer con levetiracetam, con ácido valproico en general, y cuando pensamos en encefalopatía se describe en primera línea estos fármacos, pero si ya se habla de encefalopatía, uno debe asociar una benzodiazepina, clobazam, que es más caro, pero el diazepam, que puede ser un poquito más sedante, funciona muy bien. Y si no responden a eso en 1 o 2 meses, la verdad es que nosotros somos muy agresivos y rápidamente agregamos corticoide al menos en 1 miligramo por kilo, y si no hay respuesta, incluso avanzamos a 2 miligramos por kilo. El Sultiame lo dejamos como para tercera línea porque es un medicamento que no está disponible en Chile y que tiene que ser importado para estos pacientes. De nuevo, al igual que en el síndrome de West, los factores pronósticos incluyen el inicio precoz y la duración de este patrón de espiga onda continua del sueño. Lo que plantea el nuevo consenso o la nueva propuesta que hay es que ya no debiéramos hablar de ESES o de este Continuous Spike Wave in Sleep, y hablan de este Developmental and or Epileptic Encephalopathy with Spike Wave Activation in Sleep. Entonces hablan de este DEES-WAS, que también vamos a tener que pensar qué acrónimo va a tener en español. Como les digo, esto es una propuesta, pero se los menciono porque es lo que viene en los siguientes meses. ¿Qué es lo que hay que buscar? Son niños que han tenido una epilepsia o niños que de repente presentan un deterioro en su desarrollo. Una agnosia auditiva, vale decir, no reconocen cosas habituales, no reconocen que el timbre de la calle es un timbre o el sonido del teléfono,
tienen esta clínica encefalopática, una regresión del desarrollo, cambios conductuales, se ponen inquietos, irritables, no contestan, pierden habilidades motoras, no aprenden bien en el colegio y pueden tener el mioclon negativo, que es algo que hay que buscar en el laboratorio, en el electro, que cuesta mucho identificar, en que presentan, en vez de una mioclonía de saltos, como una pérdida del tono. El electroencefalograma es fundamental. La descripción inicial fue de actividad epileptiforme con compromiso de 85% del sueño lento, pero la verdad es que trabajos que se han hecho después hablan de compromisos del 50%, un poco más, si es que hay encefalopatía, y eso todavía no es algo que esté muy claro. Como les decía, necesitamos registrar sueño. Esto en base a un compromiso clínico con regresión cognitiva en un paciente que ha tenido crisis clínica, algunos a veces no han tenido. Es poco frecuente en centros terciarios, pero a mí me pareció importante contarlo. ¿Por qué? Porque la epilepsia centrotemporal es frecuente. Y cuando tenemos niños con epilepsia que parece un síndrome tan benigno, se comportan de distinta manera, hay que pensar mal, hay que buscarlo. Ojalá, si es posible, hacer una evaluación neuropsicológica. Si eso no es posible, tratar de hacer una evaluación de desarrollo o psicológica. Yo los hago dibujar y pido que me dibujen a la familia, que me dibujen la casa, y vamos haciendo un seguimiento del dibujo. Pedir opinión de los profesores, que eso ahora está difícil porque la mayoría de los colegios han estado cerrados, entonces hemos perdido también esa observación, y obviamente la estadía en cuarentena en la casa ha afectado la conducta de los niños. Entonces es un diagnóstico que ha sido difícil de hacer en este periodo, pero es fundamental buscarla para poder intervenirla y tratarla. El ideal es hacer un video monitoreo hospitalizado, pero existe el Holter ambulatorio, que la verdad es que no sé si en algunos centros ustedes lo tuvieran, pero el mensaje que les quiero transmitir es que es un examen fácil de hacer, que no es tan caro y que es una tremenda alternativa para hacer el estudio de esta u otras epilepsias, en que se instalan, ¿no es cierto?, los electrodos, los niños o los pacientes se van a su casa, y permite que hagamos seguimiento de este tipo de epilepsia y de otras, y que nosotros podamos cuantificar la actividad epileptiforme, porque hacemos conteos, ¿no es cierto?, y permite hacer el diagnóstico del síndrome. Para ir terminando, les quiero contar de algunos casos clínicos. Esta fue una niña que consultó, tenía antecedentes de haber sido un poquito prematura, y consultaron porque tenía parálisis de la cara, aparentemente del lado derecho, cuando dormía con la mamá, y tuvo una crisis el año 2016, mantuvimos conducta expectante, otra el 2017, otra más a fines del año, que eran bien típicas de epilepsia centrotemporal. Los primeros electros fueron normales, entonces le hicimos un Holter, y el Holter la verdad es que mostró la actividad típica centrotemporal, y mantuvimos una conducta expectante con benzodiazepina y rescate para la casa. Le hicimos una resonancia que estaba normal y la seguimos clínicamente. Este era el electro en que se ven estas descargas que yo les digo que son tan típicas. Aquí se ven en la región, ¿no es cierto?, derecha, y cuando ella se dormía vemos cómo son bilaterales, con mucha en somnolencia, activación, ¿no es cierto?, el electro se empieza a llenar y cada vez más. Y esta niña al año siguiente presentó varias crisis en una semana, así que dijimos, bueno, ya dejemos tratamiento, una dosis habitual de levetiracetam, y resulta que a las 2 semanas tiene un cambio conductual tremendo. Se puso pesada, irritable, en el colegio estuvo casi suspendida porque empezó a molestar a sus compañeros, hizo unos rayados en el colegio, y uno podría pensar que es encefalopático, pero en este caso lo que pasó fue que hizo una reacción adversa al levetiracetam. Lo conversamos, lo explicamos a la mamá, lo suspendimos y dejamos de tratamiento. Mientras tanto, clobazam en la noche, le explicamos al colegio lo que había pasado, y 2 días después de suspender el levetiracetam, volvió a ser la niña dulce y amorosa que era siempre. Completó solo con clobazam 2 años sin crisis, normalizó su electro. En este momento suspendimos el tratamiento. Sin embargo, estos niños, yo les había dicho, suelen tener compromiso de aprendizaje, así que además tiene un déficit atencional, y en este momento tiene 13 años,
está en seguimiento por su déficit atencional en tratamiento con metilfenidato con excelente evolución. Este otro niño, en cambio, es una niñita, perdón, que debutó en el periodo perinatal con una hemorragia intraventricular, se instaló una derivación ventriculoperitoneal y casi a los 5 años hizo una crisis epiléptica. Se le registraron después en un electroseguimiento 6 crisis en un electroestándar con mucha actividad epileptiforme, por lo tanto la hospitalizamos para hacer un video monitoreo y la sorpresa fue que encontramos este video terrible, tuvo 54 crisis, pero además en el sueño tenía este patrón compatible con un estatus eléctrico del sueño, así que la tratamos con fármaco antiepiléptico, con corticoides, y en la evolución la verdad es que logramos quebrar el patrón, desaparecieron esas descargas continuas. Ella siguió después con descargas lateralizadas a un lado, pero no con el patrón de estatus epiléptico del sueño. Finalmente, este es otro niño y que nos tiene que llamar la atención por la edad, porque tuvo una crisis como de tipo centrotemporal o rolándica a los 4 años, se le indicó tratamiento, pero evolucionó con crisis diarias. Y eso tiene que llamar la atención y hacernos pensar en una evolución atípica, y ahí encontraron que estaba más lento, se le echó a perder la conducta y impresionó que el examen mental estaba descendido. Por lo tanto, el primer electro era así cuando estaba en vigilia y evolucionó con un estatus eléctrico del sueño. O sea, tenía una encefalopatía. Se le dejó diazepam, no respondió y requirió prednisona hasta 2 miligramos por kilo, o sea, dosis alta. Estos son niños que nosotros seguimos con electro mensuales y electros prolongados cada mes y medio, si es posible, incluso 2 meses, de modo de asegurar que quebremos el patrón. Y la verdad es que fue un niño que fue bien dependiente de corticoides. Cada vez que yo le bajaba la dosis, subía. Logramos controlarlo después de varios meses. Así se veía cuando el niño dormía. Y ustedes ven que a lo largo de los años lo fuimos siguiendo, logró electros normales, retiramos tratamiento, reapareció actividad de nuevo centrotemporal de tipo, entre comillas, rolándico, hizo crisis después en la evolución, porque lo habíamos dejado sin tratamiento. Volvimos a tratarlo con levetiracetam, le tuvimos que agregar un poquito de diazepam, controlamos la resonancia de nuevo para asegurar que no hubiera algo, un poco de actividad epileptiforme, finalmente lo controlé este año y en estos momentos lo tengo, tiene 14 años, electros normales, sin tratamiento, examen neurológico normal. Obviamente también lo seguimos desde el punto de vista del aprendizaje, tuvo un poco de trastorno del lenguaje, estuvo con terapia ocupacional, es bien dispráxico, no les puedo asegurar, pero uno tiende a pensar que alguna relación tuvo con su estatus eléctrico del sueño, así que recibió apoyo de distinto tipo. La verdad es que por un problema familiar lo volvimos a evaluar por psicología, pero en este momento él está con apoyo e integración escolar en el colegio, tiene un buen rendimiento, practicaba deportes antes de la pandemia y hemos andado bastante bien. Estas eran sus electros en este momento ya normales, con sueño y vigilia normal. Esto cuando me hizo la recaída. Así que en conclusión, y esta es la última diapositiva, yo quería relevar hoy día la importancia del diagnóstico y el tratamiento precoz de las encefalopatías epilépticas, de modo que garanticemos o le regalemos a nuestros niños el mejor pronóstico neurodesarrollo posible. Fundamental trabajar en equipo, ¿no es cierto?, con los pediatras. Muchos de ustedes tienen que hacer el seguimiento de estos niños, identificar cuando algo se desvía de lo normal o cuando las epilepsias que están en control en atención primaria empiezan a tener una evolución que no está dentro de lo esperable. Saber, y yo sé que es un recurso que a veces no está tan disponible, que el electroencefalograma es importante. Puedo decir, y yo iba a poner una foto, pero no la alcancé a buscar, que orgullosamente tenemos la doctora Natalie Sánchez, que hizo su formación como neuropediatra
con nosotros y como epileptóloga después, y regresó a comienzos de este año a Santa Cruz, y recordar que hay nuevas clasificaciones que están en revisión y con lo que tenemos que, ¿no es cierto?, mantenernos al día de modo de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, el tratamiento, abogar porque en nuestros países, ¿no es cierto?, dispongamos de mejores tratamientos para nuestros niños, de mejores diagnósticos. Lamentablemente, la pandemia nos ha hecho retroceder tremendamente en la disponibilidad de fármacos, de diagnósticos, pero creo que eso no quita que sigamos aprendiendo y luchando por dar lo mejor para nuestros pacientes. Así que muchas gracias y dispuesta para todas las preguntas. En todo caso, vamos a agradecer a la doctora Kerima Acevedo por su excelente presentación. Ha sido una presentación muy didáctica, nos ha presentado casos clínicos, que creo que es lo que nos interesa conocer desde el punto de vista de la neurología pediátrica. Vamos a pasar ahora a un pequeño comentario por parte de los panelistas. Voy a invitar, por favor, al doctor Gunter Paz para que haga su comentario respecto al tema presentado. Buenas noches, doctora. Buenas noches, colegas. Buenas noches, colegas pediatras. Sin duda, una exposición magnífica de temas que nos dejan sin sueño a veces. Pero me ha planteado algunas dudas, sobre todo esto de la epilepsia centrotemporal. Tradicionalmente se la ha conocido como una epilepsia benigna y encajaba en esa definición porque con o sin tratamiento esta epilepsia se resolvía, esa era la definición. Es benigna porque con o sin tratamiento, pasada cierta edad, se resuelve. Pero ahora usted nos ha presentado no solo ese comportamiento benigno, sino lo contrario, que son de difícil control y tienen tendencia a complicarse afectando el sistema nervioso central, el aspecto cognitivo, lenguaje, etcétera. Entonces mi pregunta es, ¿estamos hablando del mismo cuadro o estos otros cuadros que usted ha mencionado tienen algunas características similares, pero son distintos? Similares en cuanto a actividad focal, centrotemporal, y similares en cuanto a edad de inicio o cerca, pero que por su evolución, por la refractariedad del tratamiento, por lo difícil del mismo, ¿existe la posibilidad de que sea otro cuadro? Bueno, en realidad esto es un poco como cuando uno ve un paciente con autismo y uno le explica a los papás, mire, este es un espectro en que podemos tener pacientes con un alto nivel de funcionamiento y otros que tienen un compromiso muy importante. Se plantea que la epilepsia centrotemporal probablemente es un continuo en el que tenemos un espectro. Y yo creo que en la medida que avance la medicina y el conocimiento vamos a entender mejor por qué se ven estas respuestas o comportamientos distintos. Hay pacientes que hacen una sola crisis y nunca más. Hay otros que hacen muchas crisis y no hacen una encefalopatía, pero hemos visto otros que sí hacen este comportamiento. Entonces, a mí me pareció interesante mostrarles esto porque 1/3 de las epilepsias o de los niños con epilepsia pueden tener problemas de aprendizaje, pueden tener déficit atencional y no significa que son encefalopáticos y que tienen un compromiso del desarrollo. Son simplemente niños que necesitan un abordaje integral y en la medida que uno los va viendo en consultas sucesivas, uno es capaz de ir abordando otros aspectos, ¿no es cierto?, de su desarrollo y de su vida. Pero en particular la epilepsia centrotemporal en forma muy especial compromete estas áreas de aprendizaje y hay que preguntarlo. Y yo les partí diciendo, el que no la busca, no la encuentra. Entonces, nosotros como epileptólogos estamos muy sensibilizados con el tema y la andamos buscando. En particular, la semana pasada acabo de presentar a reunión a una chica que es bien atípica. Tiene una epilepsia centrotemporal, tiene crisis en la mejilla, pero las hace, hasta donde sabemos, solo en el día. No ha tenido nunca en la noche, que ya es
diferente. La traté con levetiracetam, no respondió. Subimos la dosis, no respondió. Y el electro se empezó a llenar cada vez más de actividad epiléptica, por lo tanto tuve la suerte de hacer este holter. Hicimos un holter que le dije, miren, puede tener un compromiso encefalopático. Le pesquisamos unas crisis eléctricas, pero no tiene el patrón de estatus, y obviamente la decisión de dejar prednisona, porque ya la tenía con clobazam, es una decisión mayor, y aquí trabajamos en equipo. Y se hizo la evaluación neuropsicológica y la verdad es que no tiene encefalopatía. Y me senté a conversar con los papás y les dije, yo no he querido hacerlos sufrir, pero a lo mejor si yo no conociera de este síndrome del estatus del sueño, no la hubiera buscado. Pero para mí es importante enseñarles que a veces algunos niños evolucionan distinto. Entonces, yo creo que, y es lo que se ha conversado en otras partes, hay un continuo, hay un espectro y algunos niños pueden evolucionar distinto. Entonces, yo les mostré el caso de un niño que debutó muy precozmente. Ese niño hay que mirarlo. Es raro que haya partido tan pequeño o que haya hecho tantas crisis. Entonces, si ven algo diferente, a lo mejor no es encefalopatía, pero traten de buscarla. Al menos hacer un examen en que se aseguren que duerme. Y si cuando duerme ya las descargas no son tan típicas, preguntar a alguien, entre ustedes mismos ya hay redes de telemedicina, de enviar exámenes en que uno puede apoyarse para pensar mal cuando las cosas no son típicas, diría yo. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a en primer agradecer a los 89 participantes que tenemos en la sala. Tenemos una amplia participación. Al doctor Edir Escobar que nos haga su comentario, por favor. Muy buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación y pues felicitar a la doctora, muy clara la charla. Y bueno, pues hablar de epilepsia es todo un mundo y de verdad pues la semiología es lo que más nos interesa que puedan comprender algunos colegas, ¿no? Porque a veces un movimiento raro, un brinquito en los neonatos está tan complicado definir una convulsión, a veces es una simple apnea. Entonces, a veces no es sencillo, pues, poder determinar qué puede ser o no, qué puede ser una crisis convulsiva, ¿no? Entonces, básicamente la semiología, ver los videos, ver la práctica es lo importante en esto de la epilepsia. Bueno, no hay mucho que comentar, simplemente agradecerle mucho a la doctora por haberse dado un tiempo de compartir su experiencia y su charla con todo el público paseño. Muchísimas gracias, doctora. No tengo más que comentar. Quizá yo, doctor Escobar, yo le preguntaría cómo están ustedes en términos de disponer de algunos fármacos, por ejemplo, para el tratamiento del síndrome de West, que realmente yo lo considero una emergencia para nosotros cuando vemos un West. Tratamos de sacar los exámenes el mismo día, llamamos a los padres por teléfono, pero obviamente la disponibilidad del tratamiento es un dolor de cabeza tremendo y yo ahora no trabajo en un hospital público, pero sí he trabajado en hospitales públicos y nos tratamos de ayudar entre los colegas y ha sido un tema también durante la pandemia disponer de los estudios de los fármacos. Sí, mire, doctora, si para usted ha sido un dolor de cabeza estando en Chile, imagínese para nosotros ha sido una migraña complicada, porque aquí en Bolivia, y bueno, depende de los departamentos, no tenemos todos los medicamentos de primera elección. Vigabatrina, por ejemplo, en La Paz específicamente no hay. La ACTH tampoco hay. A veces los papás hacen traer de contrabando justamente de Chile o de Argentina. Y a veces, pues lo que tenemos que usar es ácido valproico, alguna benzodiazepina, levetiracetam endovenosos recién nos está llegando al mercado. Estoy hablando de La Paz, tal vez en Cochabamba y Santa Cruz sea otra el panorama. Pero el panorama es así y los medicamentos sí son carísimos. Hablar de una clase media o una clase un poco baja es imposible que puedan obtener o seguir el medicamento. Entonces tenemos que batirnoslas con lo que haya. Yo le tengo mucha fe al ácido valproico y a las benzodiazepinas y bueno, pues hasta ahí podemos llegar en mi experiencia personalmente, ¿no? El resto de los colegas, no sé, tal vez tal vez puedan acceder a algún medicamento más, pero en La Paz es lo que podemos usar. Bueno, también mencionar que hemos tenido muy buena experiencia, particularmente en niños pequeños con topiramato.
y también con prednisolona, que eso sí tenemos en el medio. Entonces, si bien es cierto, no tenemos el medicamento de elección que pueda ser la CTH o el octeótrido, tenemos la prednisolona, con lo que nos ha ido mucho mejor, con mucho mejor respuesta que la misma prednisona, porque la prednisona sí hemos tenido más complicaciones gastrolesivas y todo, pero con la prednisolona no. Como le digo, en niños pequeños donde no hemos tenido otra opción, hemos usado topiramato y hemos tenido a veces buenas respuestas y remisión de la hipsarritmia, ¿no? Tenemos unos 2 o 3 casos, no es una gran experiencia, pero hemos podido, eso es lo que más o menos podemos hacer. Varía mucho en nuestro sistema de salud el acceso a la medicina, a los medicamentos de la parte privada y el acceso en la parte pública, ¿no? Por ejemplo, los seguros, las obras sociales o los seguros, tenemos solamente 5 o 6 medicamentos que son los básicos: ácido valproico, fenobarbital, fenitoína, recién se ha puesto la motrigina, clonazepam y diazepam, y creo que, bueno, fenobarbital también tenemos. Esos son los medicamentos que tenemos en la seguridad social. Pero, por ejemplo, levetiracetam, topiramato, y la cosamida, esos son medicamentos sumamente costosos en nuestro medio y de difícil alcance para la mayoría de las personas. No ¿Me sé si el permite doctor un Paz pequeño quiere. comentario? Claro que sí. En Cochabamba tenemos el mismo problema. Alguna vez, en el último paciente que tuve con síndrome de West, pedí a la familia que vaya a comprar ACTH a la Argentina. Y la madre agarró el primer vuelo y se fue. Eso antes de la pandemia. Le costó $3.500 traer una cantidad razonable de ampolletas, obviamente en cadena de frío y demás, pero ya subió a niveles increíbles. Entonces, es muy difícil para cualquier padre de familia costear eso. Algunos podrán, otros no. Pero como comentario y para que todo el mundo sepa, el doctor Mercado tiene acceso a la vigabatrina. Entonces, en el caso de que alguien tiene o tenga un paciente con síndrome de West, debe comunicarse con el doctor Mercado y preguntar si tiene vigabatrina a disposición, y a un costo mucho menor van a poder manejar más fácilmente sus pacientes. Sí, los pacientes que yo tengo que han ido a comprar a CTH Argentina, les ha salido alrededor de $100 por ampolla. Sí, es carísimo. Sí, $100 por ampolla en una farmacia en Buenos Aires. Claro, y si uno encarga 10 ampollas son $1.000, dependiendo del peso del niño. Pero quizás sí, yo he usado clobazam porque es poco sedante, pero quizás clonazepam de repente en la emergencia puede ser una buena alternativa. Lo que yo he hecho es, en tanto llega la medicina, me apoyo en la prednisona, porque hay que hacer algo. Aparte de darle ácido valproico y benzodiazepinas, pues le doy prednisona en lo que llega el ACTH, porque si no el tiempo corre y el daño puede ser definitivo. Pero una pregunta más, aprovechando su magnífica exposición. Mencionó que para el síndrome West debe haber una tríada. Pero es tan así, porque considerando que el retraso mental es una complicación dependiente del tiempo, al principio el paciente puede no tener retraso mental, solo hipsarritmia y espasmos masivos. Y luego presentó usted otro pacientito donde dice, ni siquiera tenía espasmos masivos, tenía solo una desviación ocular hacia arriba. Entonces parece que no es tan estricto, y obviamente depende de la experiencia del neurólogo, ¿no? Para el pediatra se le van a pasar esos detalles, pero un neurólogo con experiencia, pues sí va a saber reconocer una cosa y otra. Lo que pasa es que lo que se ha definido en el último tiempo es que el síndrome de West tiene la tríada, tiene las 3 cosas, pero ya se habla de síndrome de West guión espasmos infantiles. Entonces, cuando no se ha identificado el deterioro del desarrollo psicomotor o la regresión o detención, pero tiene espasmos y tiene electro alterado, la verdad es que el manejo es exactamente el mismo, es una cosa de definición sindromática. Ahora, hemos tenido pacientes que tienen
ipsarritmia, pacientes de alto riesgo que se están siguiendo que no han hecho espasmos, la verdad es que los tratamos igual, y hay pacientes que parten con espasmos que son típicos, que tienen electros alterados y no han llegado a la ipsarritmia, y los estamos tratando igual también porque pensamos que si uno los deja evolucionar 1 o 2 semanas van a llegar al patrón igual. Lo típico son, la verdad, los espasmos flexores, pero en la medida que uno está en un centro que es grande, que es de referencia, vemos muchísimos electroencefalogramas, hemos encontrado a estos niños con espasmos oculares, son muy pocos. La verdad es que a veces parten por los oculares y llegan a lo otro, pero me ha tocado más ver que cuando no han respondido o estamos en el periodo de regresión se van modificando y se van haciendo muy sutiles. Y uno dice, no, puede ser que no tengan espasmos, no puede ser que lo que la mamá me está mostrando son espasmos. Bueno, hacemos el video EG y efectivamente sí son. Muy interesante. Le voy a comentar 2 preguntas que nos han hecho por parte de la audiencia. Es referente a la dieta cetogénica y la otra, la asociación del síndrome de West al síndrome de Down. Respecto a la dieta, nosotros estamos tabulando a nuestros pacientes, yo he mandado varios, yo diría que 50 y 50, como que la mitad me han respondido y la mitad no. En general, como en toda dieta, nosotros nos damos un plazo de alrededor de 3 meses y si no responden, suspendemos. Y obviamente el equipo ahí de nutrición, nutrióloga, nutricionista es fundamental porque la nutricionista es la que se lleva buena parte del trabajo. Pero sí lo que estamos tratando de hacer es hacer muy rápido, llegar antes de 6 meses a dieta. O sea, realmente aquí vamos quemando estas etapas en forma secuencial muy, muy rápida. Y respecto al síndrome de Down, yo les contaba, nosotros tenemos el centro UC Down, que es un centro muy grande donde se controlan muchísimos niños con síndrome de Down. Nosotros el año pasado hicimos un análisis y tenemos una serie muy grande, alrededor de 25 pacientes con síndrome de Down y síndrome de West, que es mucho para lo que se ha publicado. Así que espero sacar pronto esa publicación. Y lo que siempre se decía es que el síndrome de West que se ve en estos niños es de fácil manejo. Y nuestra experiencia, para sorpresa, es que no ha sido así. La verdad es que he sufrido muchísimo con algunos de estos niños que han sido muy refractarios. No sabemos por qué los estoy siguiendo y creo que va a ser un aporte importante cuando lo publiquemos en términos de que no, parece que no es tan fácil como se pensaba. Y yo creo que ahí lo que hay que enseñar a los padres de niños con síndrome de Down es que tienen que sospecharlo y los pediatras que controlan a estos niños tienen que enseñarles que cuando tienen movimientos sospechosos, por ahí yo vi que había una pregunta que alguien decía, bueno, y si los niños saltan, si se flectan, si no sé qué. En estos niños, cuando hay cosas sospechosas hay que hacer un electro porque es la única forma de entenderlo. Y los papás con niños que tienen síndrome de Down suelen ser muy conectados entre ellos en estos tiempos. Tienen Instagram, usan Twitter, se conectan, se pasan el dato, se conocen, entonces son bastante informados en ese sentido. Y creo que el aporte que nosotros vamos a poder hacer va a ser bien importante porque estos niños en otros países se abortan y no nacen. Y estos son niños que aquí son muy cuidados, muy queridos, entonces yo creo que tenemos que aprender de ellos y de sus familias. Tenemos aquí otra pregunta sobre una niña de 11 años que desde ese año se mueve mucho al dormir, incluso pateando las colchas, las frazadas, hace pausa en la respiración y preguntan si pudiera ser una crisis convulsiva, ¿no? Un sueño. Difícil pregunta, yo creo que eso la pueden contestar ustedes también, pero yo creo que no todo lo que se mueve y no todo lo que se desconecta, ¿no es cierto?, necesariamente es epiléptico. Las mioclonías del sueño, todos estos saltitos son muy frecuentes en los niños. Yo creo que en este tiempo que prácticamente todos tienen un teléfono en la casa, el poder filmar eso y mostrárselo a su médico ayuda mucho para poder distinguir si es algo sospechoso o no. La segunda puede ser el tocar
o tratar de despertar un poquito, estimular al niño, porque si se suprimen uno ya piensa que probablemente es algo de sueño y no de tipo epiléptico. Y finalmente el apoyo de la electroencefalografía puede, ¿no es cierto?, ayudar bastante para el diagnóstico diferencial. Hemos tenido niños que tienen epilepsia y que hacen mucha mioclonía del sueño y que nos han llegado como epilepsias refractarias con 3 fármacos, 4 fármacos, y cuando los hemos estudiado, la verdad que uno descubre que no eran fenómenos epilépticos y en ellos sí que es difícil a veces hacer el estudio diferencial y la única forma es con video y electro. ¿Estamos de acuerdo? Doctor Paz, ¿algún comentario más? Sobre ese último caso, también valdría la pena mencionar dentro del diagnóstico diferencial la posibilidad de masturbación. Eso de mover los pies, fenómenos repetitivos, apnea, transpiración, en muchos casos ponen patas arriba a toda la casa y al médico, pero podría tratarse también un fenómeno autoestimulatorio, ¿no? Bueno, y dentro del diagnóstico diferencial también, coincidiendo con la doctora Acevedo, todos los fenómenos de sueño que muchas veces no preguntamos o no hacemos el suficiente énfasis. La tercera parte de la vida de la persona ocurre cuando estamos durmiendo, entonces deberíamos hacer una excelente semiología de lo que es el sueño, si el niño duerme bien, adecuadamente, y de los fenómenos que pueden ser normales, digamos, dentro del sueño, también las alteraciones del sueño, las disomnias, las parasomnias, el síndrome de piernas inquietas pudiera ser otro diagnóstico diferencial, y también toda la lista de los trastornos paroxísticos no epilépticos, que es, como ustedes saben, cada vez que uno revisa este tema, aparecen nuevos acápites en los famosos trastornos paroxísticos no epilépticos. No sé si la doctora Acevedo quiera comentar al respecto. No, totalmente de acuerdo con usted. Piernas inquietas me parece un diagnóstico muy interesante. Em, Ahí uno puede quizás controlar una cinética de hierro que puede ayudar, o pedir a los niños que dibujen si es que sienten alguna molestia, tratar de distinguir si están despiertos o dormidos, ¿no es cierto? Y quiero insistir nomás en el video casero, porque yo creo que el video casero hoy día es una herramienta, pero tremendamente importante en la práctica del día a día en la medicina. No sé si el doctor Escobar quiere hacer algún comentario al respecto. Bueno, no hay mucho ya que comentar. Saber si alguien necesariamente necesitamos hacer un estudio, ¿no? Un videoelectro, un electroencefalograma para determinar si hay actividad irritativa. Entonces, lo primero que se debe hacer, pues, es ver que la niña o el niño, pues, no hayan perdido la conciencia, ¿no? Es complicado, pero no, de todos modos ya prácticamente todo se ha aclarado. Nos preguntan sobre los otros síndromes epilépticos frecuentes, además del síndrome de West y el síndrome el síndrome de espigas centrotemporales. No sé si la doctora los podría mencionar, tal vez. Cada vez aparecen nuevos síndromes. Si ustedes revisan, al principio los síndromes eran escasos, pero cada vez tenemos, según la clasificación de Leilaen, nuevos síndromes. Y me gustaría que nos comente su experiencia sobre los más frecuentes, tal vez la doctora Acevedo. Yo creo que epilepsia ausencia está dentro de los más frecuentes en edad escolar, ¿no es cierto? Estas desconexiones que son 20, 30 en el día, breves, que a veces puede tener un pequeño automatismo. Uno siempre quiere hacer el electroencefalograma y yo creo que es muy importante, pero ahí la posibilidad de hacer hiperventilar al niño en la consulta y que gatille la crisis puede ser un elemento que ayuda mucho al diagnóstico. Las epilepsias occipitales, todo lo que son, que ahora también en esta nueva propuesta las cambian un poco, pero las de Gastaut, por ejemplo, que vienen con náuseas, vómitos, cosas así, la verdad es que en mi experiencia cuesta encontrarlas. Los argentinos las describen cualquier cantidad, el doctor Caraballo y su grupo tienen grandes series, nosotros personalmente no tenemos muchas,
pero la mioclónica juvenil, las ausencias juveniles también se ven bastante que están dentro del grupo ya de los prepuberal, puberal, adolescente, y que creo que es un síndrome muy interesante, da para una conferencia completa por las implicancias que tiene en la evolución, ¿no es cierto?, en la adolescencia, en la adultez, embarazo y cosas, así que lo podemos dejar para otro capítulo y otra reunión. Hay un artículo bien interesante que es un continuum que escribió la doctora Wirrell, que si quieren se los puedo mandar al correo y lo pueden compartir, que trae como un resumen de los principales síndromes. Creo que es una muy buena aproximación, se los puedo mandar ahora terminando. Muchas gracias, doctora. Bueno, ya por lo avanzado de la hora, vamos a dar por finalizado. Estamos terminando con este octavo tema dentro del ciclo del módulo de neurología infantil para la Sociedad Paceña de Pediatría. Ha sido un esfuerzo muy importante. Hemos tenido excelentes invitados desde de la Argentina, de Chile. Ha sido la mayoría de los invitados. Hemos tenido invitados en México, etcétera. Y queremos siempre estar abiertos y dispuestos a todo lo que es lo que tenga que ver con el neurodesarrollo y particularmente con la parte neurológica del niño. Es algo a lo que yo siempre les digo a los pediatras que no se debe tener miedo. Siempre hablamos de la famosa neurofobia. Parece que la neurología fuera algo temido, algo oscuro, cuando es todo lo contrario. Es una cosa que, como vemos con la doctora Acevedo, con el doctor Paz, con el doctor Escobar, es una pasión, una forma de ver la enfermedad neurológica desde otro punto de vista. Hemos tenido, por ejemplo, una excelente charla con el doctor Cabello sobre enfermedades metabólicas, que es algo en lo que nosotros estamos sumamente atrasados en nuestro país. Y bueno, hacer un llamado a todos los pediatras que son la primera línea, del primer contacto del niño y la familia con este tipo de fenómenos, con la epilepsia, con los espasmos de sollozo, con las crisis febriles, con alguna probable enfermedad metabólica, con el autismo, etcétera, para que no tengan miedo y bueno, se preparen también en la forma y sean las personas que en determinado momento tengan la solvencia como para derivar el paciente cuando y cuando no haya neurólogos infantiles, porque no tenemos neurólogos infantiles nosotros en todas nuestras ciudades, por ejemplo, se cargo absolutamente del tratamiento. Agradecer de manera muy especial a la doctora Kerry Acevedo. Me ha parecido una charla sumamente didáctica, muy, muy interesante. Agradecer al doctor Gunther Paz, de la ciudad de Cochabamba, agradecer al doctor Escobar, invitarlos a la próxima semana comienza la segunda jornada de emergenciología por parte de la Sociedad Paceña de Pediatría. Va a estar también sumamente interesante y estamos terminando la parte de neurología, pero las actividades continúan y felicitar a la Sociedad Paceña de Pediatría por esta iniciativa de darnos un espacio a los neurólogos de niños para que podamos presentar alguna temática interesante. Sin más, muchas gracias y muy buenas noches y ojalá a la doctora Acevedo la podamos tener de manera presencial en el país. Me ha encantado su forma de presentar los temas, siempre con un toque de viñetas clínicas, que es lo que probablemente más nos gusta a los pediatras y a los neurólogos infantiles. Muchas gracias, doctora. Muy agradecidos por su presentación. No, gracias a ustedes y un gusto. Y nos vemos, ojalá pronto. Bien llevado, ¿no? Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos por la presencia, doctor Smith, doctora Acevedo, al doctor Escobar y también al doctor Gunther Paz. Muchísimas gracias, excelentes panelistas. Y a nombre de Droguería Inti también agradecidos también por permitirnos estar dando el soporte a estas actividades que son muy positivas para el desarrollo de la medicina en nuestro medio. Muchas gracias y será hasta el próximo curso del día miércoles. Buenas noches. Luego, que le vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias.